Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias de este fascinante futuro. El sol abrasante de la tarde iluminaba la desolada zona de la ciudad flotante de Nueva Venecia, donde los restos de viejos cargueros de guerra se alineaban en el horizonte. La urbe, suspendida entre nubes y cables, reflejaba una vida que ya no existía en sus entrañas. Entre sus colosales torres caídas y las inmensas sombras de naves desechadas, Alexandro Vázquez avanzaba entre escombros. Su atuendo era sencillo, una camiseta gris marcada por el sudor, botas raídas y un cinturón con herramientas que ya no servían de mucho. Con apenas unos pocos créditos en su bolsillo, Alexandro había llegado a esta subasta de chatarra espacial con la esperanza de encontrar algo que pudiera salvarlo de la miseria. Si no lo lograba, no le quedaría más opción que pasar sus días trabajando en el puerto de reciclaje de la Zona 7, descargando piezas para pilotos sin dinero. Los lotes que se ofrecían eran casi todos inservibles, cápsulas de exploración deterioradas, viejas naves de patrullaje convertidas en chabolas flotantes y transportadores de carga cuyos motores ya nunca rugirían. El subastador, un reptiliano con ojos llenos de luces intermitentes, anunciaba sin entusiasmo los lotes, mientras la multitud permanecía en un silencio pesado, apenas murmurando ofertas. Ya había descartado todo hasta que, al final de la fila, algo captó su atención. Entre las naves oxidadas y los restos de viejas cápsulas militares, había una nave que parecía fuera de lugar. Su forma era singular, curvada como si tuviera vida propia, con líneas brillantes que pulsaban en tonos azulados como si fueran arterias latentes. No era un vehículo cualquiera. No tenía símbolos de registro, ni placas de manufactura, ni marcas conocidas. Más bien, parecía un organismo flotante que resistía la descomposición del tiempo. El subastador levantó un brazo huesudo y anunció con su voz distorsionada: Lote 93, nave sin dueño, encontrada en los anillos de Kragan. Sin historial, sin garantías. Precio inicial, 5.000 créditos. La oferta inicial fue débil, casi inexistente. Alexandro, impulsado más por la desesperación que por la razón, levantó la mano con cautela y ofreció 6.000. El silencio se mantuvo, y el sauriano, con una expresión inexpresiva, dio su golpe de martillo. La nave era suya. Se acercó con cautela. La puerta principal de la nave no tenía controles visibles, pero, al tocarla, se abrió con un leve susurro, dejando escapar una corriente de aire frío que lo erizó. Al ingresar, la atmósfera era densa, como si algo latiera dentro de las entrañas del artefacto. La luz era tenue, emanada de venas fluorescentes que recorrían las paredes, pero todo en su interior desafiaba la lógica. No había cables ni pantallas tradicionales, solo formas extrañas, orgánicas, como si estuviera dentro de una criatura dormida. En el corazón de la nave, en una cámara semicircular, encontró lo que no esperaba. Un cilindro criogénico, cubierto de escarcha, contenía a una figura femenina suspendida en un líquido que parecía más vivo que inerte. Su piel era de un gris pálido, casi translúcido, y sus ojos, aunque cerrados, transmitían una presencia inquietante. Su ropa, simple y funcional, revelaba unos brazos marcados por tatuajes antiguos. Su cabello flotaba suavemente alrededor de su rostro, suspendido como una corona inerte. De repente, un zumbido bajo hizo vibrar la nave, y las luces se intensificaron. La cápsula que contenía a la mujer comenzó a abrirse sin que Alexandro hiciera nada. Retrocedió instintivamente, pero no tuvo tiempo de reaccionar cuando la mujer despertó. Sus ojos eran completamente plateados, sin pupilas, y lo miraron con una intensidad imparable. Se levantó con movimientos elegantes, como un depredador que no temía a nada. Al llegar frente a Alexandro, se quedó en silencio, como si lo estuviera evaluando, juzgando algo profundo en su ser. Él intentó hablar, pero la presión en el aire lo inmovilizaba. Era como estar frente a una tormenta contenida, algo mucho más allá de su comprensión. La nave vibró de nuevo, y la puerta de entrada se cerró automáticamente. Un zumbido más fuerte se escuchó, y la voz robótica del sistema resonó en el aire: reconocimiento de capitán completado. Proceso de enlace iniciado. Bienvenido, consorte designado. La atmósfera se volvió aún más densa, como si la nave misma absorbiera la energía de la mujer. Alexandro se sintió como si caminara dentro de una criatura viva.
Sin ningún control visible, las paredes comenzaron a iluminarse con símbolos incomprensibles, pero en algún lugar profundo dentro de él, esos símbolos parecían tener un significado que no lograba entender. La nave, tan orgánica como ella, parecía vibrar con vida. Luego, la mujer habló, no con palabras humanas, sino con un lenguaje musical que llenaba todo el espacio. La nave lo tradujo en un susurro robótico: ¿estás dispuesto a completar el vínculo? Alexandro no tuvo tiempo de responder. La nave se elevó sin previo aviso. Desde el exterior, los motores ocultos comenzaron a brillar, elevando la nave por encima de las antiguas ruinas sin un sonido que lo delatara. La puerta se selló con rapidez, y en menos de un minuto, ya se encontraban flotando, alejándose de la zona de subasta, con la atmósfera de la ciudad de Nueva Venecia quedando atrás. Ubicación comprometida. Procediendo a ruta de escape, resonó una nueva alerta. Alexandro extendió su mano hacia una consola flotante que apareció junto a él. Al tocarla, una corriente eléctrica recorrió su brazo, y una serie de imágenes y coordenadas comenzó a invadir su mente. No eran recuerdos suyos, sino mapas, sistemas, rutas desconocidas, y en medio de todo, el rostro de la mujer, acompañada por un nombre que resonó en su mente. Era el vínculo que la nave había mencionado. Si estás disfrutando este contenido, suscríbete ahora para no perderte lo que sigue. La nave subió a través de la atmósfera sin el estruendo típico de los lanzamientos. De alguna manera, la transición fue suave, pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que estaba lejos de comprender lo que había desatado. La figura de la mujer alienígena lo observaba desde el otro lado de la nave, una presencia que parecía unirse al vehículo de una manera que no podía explicarse. Unidad piloto identificada: Alexandro Vázquez. Compatibilidad con nodo de control: 89%. Activación de ruta evasiva: resonó la voz del sistema mientras la nave tomaba rumbo hacia lo desconocido, alejándose más y más de la superficie de la ciudad flotante. En el interior de la nave, Alexandro caminaba lentamente por el pasillo principal, observando cómo las paredes vibraban suavemente con las líneas azules de energía. La nave parecía más un ser viviente que una máquina, y su presencia se sentía en cada rincón. El aire estaba impregnado con un olor metálico, como si fuera ozono, y cada paso de Alexandro parecía resonar en la inmensa quietud del lugar. La nave había activado el enlace sin previo aviso, quizás por un error o, tal vez, por una extraña voluntad propia. Sin embargo, lo que vino a continuación dejó a Alexandro sin aliento. Si no completaba la fusión simbiótica, no solo a nivel mental, sino también emocional y físico, el sistema interno de la nave comenzaría a desintegrar su conexión con él, rompiendo su red neurológica desde adentro. En pocas palabras, moriría. No por castigo, sino por incompatibilidad estructural. La nave no toleraba vínculos incompletos, requería una simbiosis total, no un piloto improvisado. El tiempo para lograrlo era limitado. La idea de compartir no solo el espacio, sino recuerdos, emociones, pensamientos y deseos con alguien como Aretel lo perturbaba profundamente. Ella lo miraba como si fuera un experimento fallido, y Alexandro solo deseaba recuperar el control de su vida. Pero en este mundo, ya no quedaba espacio para la opción de un solo ser. Ambos, ahora unidos en este viaje irreversible, compartían la misma desesperación. Como si la nave respondiera a su ansiedad, una interfaz apareció en el centro de la sala. Dos esferas flotaban conectadas por filamentos luminosos. Una resplandecía con colores cálidos, la otra, fría como el acero. Aretel, sin perder la compostura, se levantó del pedestal y caminó hacia él, extendiendo su mano lentamente. Alexandro, por instinto, retrocedió. El miedo no venía de ella, sino de lo que implicaba ese gesto. Pero no había alternativa. Si quería sobrevivir, tendría que fusionar su mente con la de una guerrera alienígena cuyo pasado desconocía por completo. Cerró los ojos y, en un acto de fe irracional, extendió su mano hacia ella. Al tocarse, la nave los envolvió en una esfera de luz translúcida. Las imágenes llegaron con más fuerza. Alexandro vio la infancia de Aretel en un planeta de vegetación esmeralda, su entrenamiento en los pozos de gravedad, su primera misión de exterminio, la traición de su superior y la fuga desesperada. En su mente, Aretel vio a Alexandro crecer en un mundo árido,
lleno de ciudades polvorientas y promesas rotas. Recordó su infancia marcada por la ausencia de su padre, el agotamiento de su madre, sus años como mecánico en astilleros deteriorados y su desesperanza, quebrada por un último intento de fe al comprar esa nave. Ambos fueron empujados hacia atrás, como si una explosión invisible los separara. El lazo se había formado, pero aún no era estable. La nave lo confirmó, sincronización al 48%. Riesgo vital presente. Reintento necesario. Exhausto, Alexandro se desplomó de rodillas. Aretel, imperturbable, no dijo nada, pero en sus ojos apareció por primera vez una fisura en su máscara de indiferencia. Era una duda, tal vez. El silencio después de su intento fallido no era el mismo que antes, la calma parecía masticar tensiones sin digerirlas. Alexandro, con la frente empapada en sudor, sentía cómo sus pensamientos se mezclaban con recuerdos ajenos, mientras las emociones de Aretel resonaban en su mente. La nave habló de nuevo con su voz mecánica, fría y precisa: advertencia, disonancia en el canal de enlace. El piloto presenta deterioro neurosináptico. Tiempo estimado antes del colapso, 11 horas, 24 minutos. El tiempo seguía su curso. Si no completaban el vínculo, Alexandro moriría. No por castigo, sino porque su sistema nervioso se rompería lentamente por la exposición a un canal simbiótico abierto y no estabilizado. Miró a Aretel, buscando respuestas en sus ojos, pero ella simplemente suspiró. No había crueldad en su rostro, sino una resignación fría, como si ya hubiese asumido que él era solo un accidente del sistema, un error que debía corregirse con su ausencia. Sin embargo, algo en su postura, tal vez un leve temblor en sus dedos o como evitaba mirarlo directamente, le decía que no podía deshacerse de él tan fácilmente. Fue entonces cuando la nave, como si detectara la inestabilidad emocional entre ambos, abrió un pasillo lateral sin previo aviso. Una nueva voz emergió del núcleo de control. Era grave, casi masculina, con un tono ancestral: acceso al núcleo de juicio concedido. Recomendación: evaluar compatibilidad total mediante confrontación integradora. Alexandro levantó la cabeza, esforzándose por comprender lo que estaba sucediendo. Aretel frunció el ceño. No esperaba esto. La sala proyectó una imagen directamente en sus cerebros, un espacio profundo, cubierto de luces que se adaptaban a los estados emocionales de quienes lo habitaran. Era un lugar donde los vínculos simbióticos se forjaban o se rompían para siempre. Sin intercambiar palabra, ambos caminaron hacia el pasillo. La nave selló el acceso detrás de ellos. Al entrar, el ambiente cambió de inmediato, la temperatura descendió, las luces viraron a un violeta profundo, y el aire olía a ozono cargado. El núcleo de juicio no era una sala común. Era un ecosistema sensorial diseñado para inducir estados mentales, emocionales y físicos extremos. Cuando ambos llegaron al centro de la cámara, la plataforma bajo sus pies se iluminó, envolviéndolos en un campo de energía blanca. La nave habló una última vez: fase final de enlace iniciada. Alineación a través del conflicto. Solo la verdad compartida permitirá la supervivencia. Lo que vino a continuación no fue una batalla de cuerpos, sino de recuerdos. Cada uno fue obligado a revivir su trauma más profundo, pero no en solitario, sino frente al otro. Alexandro fue lanzado a su infancia mientras Aretel observaba desde su percepción. La sensación de impotencia, de vergüenza ajena, golpeó a Aretel. Intentó reprimirla, pero no pudo evitar ser arrastrada por el dolor crudo y sin escudos. Luego fue su turno. Alexandro fue transportado a la memoria de Aretel, a los pasillos de una nave militar. Vio cuerpos calcinados, escuchó órdenes contradictorias, y experimentó la traición de su superior, quien la entregó como sacrificio para proteger un tratado. Sintió la rabia ancestral de Aretel quemándole por dentro. No pudo evitar temblar. Cuando ambos regresaron al plano físico, el sudor cubría sus frentes. Sus respiraciones eran pesadas, y el campo de energía a su alrededor parecía parpadear como si respirara con ellos. Algo se había roto entre ellos, pero no era la relación en sí. Lo que se había quebrado era el muro invisible que los separaba. Por primera vez, no se vieron como enemigos. Fueron dos piezas incompatibles, pero que, por necesidad, podían adaptarse.
tal vez incluso por elección. Aretel, esta vez, fue quien extendió la mano, sin esperar nada a cambio. Alexandro la tomó, no por obligación, sino porque después de ver quién era ella en realidad, no podía ignorarla. La nave, al sentir el contacto voluntario, comenzó a vibrar con una frecuencia armónica. La sala se iluminó con un tono azul plateado. El vínculo finalmente comenzaba a solidificarse. Ya no era una fusión impuesta, sino una alianza voluntaria. No eran amantes ni amigos. Eran sobrevivientes compartiendo un mismo latido. Si estás disfrutando este contenido, suscríbete ahora para no perderte lo que sigue. Al salir del núcleo de juicio, Alexandro y Aretel caminaron en silencio por los corredores de la nave. Las paredes, ahora más suaves, palpitaban al ritmo de sus pasos. La nave respiraba en sincronía con ellos, como si fuera una extensión de sus propios cuerpos. La voz de la nave, ahora armónica, confirmó lo evidente: sincronización emocional estabilizada. Integración simbiótica en fase 2. Acceso completo al control táctico concedido. Alexandro se detuvo frente a uno de los ventanales translúcidos. Desde allí, el vacío estelar se desplegaba ante sus ojos como un lienzo infinito. Por primera vez, sentía que pertenecía a algo más grande, aunque aún no sabía si eso era algo bueno. Aretel, por su parte, analizaba las proyecciones flotantes de la nave. Rutas de navegación, zonas de conflicto, flotas antiguas y un punto titilante que repetía en los informes: Ceniza Omega. La nave parecía insistir en ese lugar, como si una llamada de auxilio emanara de allí. Zaret explicó, con voz más tranquila: allí, décadas atrás, se libró una de las últimas batallas interestelares entre las fuerzas del núcleo galáctico y los fragmentos dispersos del Imperio Bria. Fue también donde se dispersaron cientos de naves simbióticas como la nuestra, esperando reactivación o captura. La decisión estaba tomada, y Alexandro no pudo evitar sentirse empujado por algo más que la lógica. ¿Estamos preparados para esto? La respuesta llegó sin palabras, sino con una acción. El vínculo se había activado, tal vez por un capricho de la nave, o quizás por algún vestigio de voluntad propia que aún conservaba. Pero lo que ocurrió después dejó a Alexandro sin aliento. Si no completaban la fusión simbiótica, no solo a nivel mental sino también emocional y físico, el sistema interno de la nave comenzaría a desintegrar su conexión con él, destruyendo su red neurológica desde adentro. En resumen, moriría, pero no por castigo, sino por incompatibilidad estructural. La nave no aceptaba vínculos incompletos. Necesitaba una simbiosis total, no un piloto improvisado. El tiempo para lograrlo era limitado. La idea de compartir no solo el espacio, sino recuerdos, emociones, pensamientos y deseos con alguien como Aretel lo desconcertaba. Ella lo miraba como a un experimento fallido, y Alexandro solo deseaba recuperar el control sobre su vida, pero ninguno de los dos podía regresar al punto de partida. La nave, como si respondiera a su ansiedad, generó una interfaz en el centro de la sala. Dos esferas flotaban, conectadas por filamentos luminosos. Una emitía tonos cálidos, la otra fría como acero. La nave habló: vínculo en estado de latencia. Se requiere alineación de propósito para avanzar. Aretel, con una calma implacable, se levantó del pedestal y caminó hacia Alexandro, extendiendo su mano lentamente. Él, por impulso, retrocedió. No era miedo a ella, sino a lo que ese gesto implicaba. Pero no tenía alternativa. Si quería sobrevivir, tendría que fusionar su mente con la de una guerrera alienígena con un pasado que no comprendía y una causa que no compartía. Cerró los ojos, respiró hondo y, en un acto de fe irracional, extendió su mano. Al tocarse, la nave los rodeó con una esfera de luz translúcida. Las imágenes llegaron con más fuerza. Alexandro vio la infancia de Aretel en un planeta de vegetación exótica, su entrenamiento en áreas de gravedad variable, su primera misión de exterminio, la traición de su comandante y su fuga desesperada. Aretel, por su parte, vio la niñez de Alexandro en un planeta árido, lleno de ciudades desmoronadas y promesas rotas. Un padre ausente, una madre agotada, años trabajando como mecánico en astilleros en ruinas, su risa forzada, su rabia contenida, su esperanza quebrada. Ambos fueron empujados hacia atrás,
como si una explosión invisible los separara. El vínculo estaba hecho, pero aún no era estable. La nave lo confirmó, sincronización al 48%. Riesgo vital presente. Reintento necesario. Exhausto, Alexandro cayó de rodillas. Aretel no dijo nada, pero sus ojos, por primera vez, mostraron una fisura en su máscara de indiferencia. Era duda. El silencio tras el intento fallido de sincronización no era pacífico. Era una calma tensa, que aplastaba cualquier intento de distracción. Alexandro se quedó en el suelo, sudoroso, mientras su mente trataba de recomponerse tras haber sido violentamente entrelazada con recuerdos ajenos. Aún sentía las emociones de Aretel como ecos atrapados en su cráneo, el orgullo herido, la soledad ancestral, la furia contenida. Pero también Aretel, ahora frente a la consola flotante, había visto partes de él que jamás había compartido con nadie, la vulnerabilidad de su infancia, la rabia de sentirse olvidado, la pequeña esperanza que lo impulsó a comprar aquella nave como un último intento de fe. Aretel mantenía la mirada fija en un punto más allá de la sala, pero no era indiferencia. Era cálculo. Estaba procesando lo que había experimentado con él. No era una mujer de emociones fáciles, eso estaba claro, pero tampoco era insensible. La integración emocional, ese proceso misterioso que la nave exigía, había comenzado a desbaratar los límites entre ambos. Aunque no lo admitiera, algo en ella había cambiado. Sin embargo, lo más urgente no era eso. La voz de la nave irrumpió de nuevo, monótona y fría: advertencia, disonancia en el canal de enlace. El piloto presenta deterioro neurosináptico. Tiempo estimado antes del colapso, 11 horas, 24 minutos. Alexandro tragó saliva. La cuenta regresiva seguía. Si no completaban el vínculo, moriría. No por castigo, sino porque su sistema nervioso se rompería lentamente debido a la exposición prolongada a un canal simbiótico abierto y no estabilizado. Miró a Aretel, desesperado. Ella suspiró. No había crueldad en su rostro, solo resignación, como si ya hubiera asumido que él era una falla del sistema, un accidente que debía corregirse con su ausencia. Pero algo en su postura, tal vez el leve temblor en sus dedos o como evitaba mirarlo directamente, le decía que no podía deshacerse de él tan fácilmente. Fue entonces cuando la nave, como si detectara la inestabilidad emocional entre ambos, abrió un pasillo lateral sin previo aviso. Una nueva voz emergió del núcleo de control. Grave, casi masculina, con un tono ancestral: acceso al núcleo de juicio concedido. Recomendación: evaluar compatibilidad total mediante confrontación integradora. Alexandro levantó la cabeza con esfuerzo. Aretel frunció el ceño. No esperaba esto. La sala proyectó una imagen directamente en sus cerebros, un espacio profundo, lleno de luces que se adaptaban a los estados emocionales de quienes lo habitaran. Era un lugar donde los vínculos simbióticos se forjaban o se rompían para siempre. Sin decir una palabra, ambos caminaron hacia el corredor. La nave cerró el pasillo detrás de ellos cuando entraron. El ambiente cambió de inmediato. La temperatura descendió. El color de las vetas lumínicas se volvió un violeta profundo y el aire olía a ozono cargado. El núcleo de juicio no era una sala común. Era un ecosistema sensorial, diseñado para inducir estados mentales y emocionales extremos. Todo allí estaba hecho para empujar a los participantes más allá de sus límites emocionales, mentales y físicos. Cuando ambos llegaron al centro de la cámara, la plataforma bajo sus pies se iluminó, envolviéndolos en un campo de energía blanca. La nave habló una última vez antes de comenzar la prueba: fase final de enlace iniciada. Alineación a través del conflicto. Solo la verdad compartida permitirá la supervivencia. Lo que vino a continuación no fue una batalla de cuerpos, sino de recuerdos. Cada uno fue obligado a revivir su trauma más profundo, pero no a solas. Ambos enfrentaron sus peores miedos, uno frente al otro. Alexandro fue lanzado a su infancia mientras Aretel observaba desde dentro de su percepción. Vio su niñez en una cama de metal, escuchando los gritos de sus padres, prometiéndose escapar algún día de todo aquello. Zaret sintió esa impotencia, esa vergüenza ajena. Intentó reprimirla, pero no pudo evitar ser arrastrada por el dolor.
Luego fue su turno. Alexandro fue transportado a la memoria de Aretel. Caminó por los pasillos de una nave militar enorme, vio cuerpos calcinados, escuchó órdenes contradictorias y experimentó la traición de su comandante, quien la entregó como sacrificio para proteger un tratado con una facción enemiga. Aretel quedó sola, condenada al exilio, a proteger la nave relicaria mientras el resto de su especie se hundía en guerras de sucesión. Alexandro sintió la rabia ancestral de Aretel como una llama quemándole desde dentro. Cuando ambos regresaron al plano físico, el sudor cubría sus frentes. Sus respiraciones eran entrecortadas, y el campo de energía que los rodeaba parpadeaba como si respirara con ellos. Algo se había roto, pero no entre ellos. Se había roto el muro invisible que los separaba. Por primera vez, no se vieron como enemigos, sino como dos piezas incompatibles que, sin embargo, podían adaptarse por necesidad, incluso por elección. Aretel se acercó, y esta vez fue ella quien extendió la mano, sin esperar nada. Alexandro la tomó, no por obligación, sino porque, después de ver quién era realmente, no podía ignorarla. La nave, al sentir el contacto voluntario, comenzó a vibrar en una frecuencia armónica. La sala se iluminó con un tono azul plateado. El vínculo finalmente comenzó a solidificarse. Ya no era una fusión impuesta, sino una alianza voluntaria. No eran amantes ni amigos, pero sí sobrevivientes compartiendo un mismo latido. Si estás disfrutando este contenido, suscríbete ahora para no perderte lo que sigue. Tras salir del núcleo de juicio, Alexandro y Aretel caminaron en silencio por los pasillos de la nave. Las paredes orgánicas, antes pulsando de manera irregular, ahora fluían con un ritmo acompasado, casi tranquilo, como si la nave respirara en sincronía con sus nuevos pilotos. No era solo una ilusión estética. Ambos sentían el cambio en sus cuerpos, como si las paredes de la nave respondieran directamente al pensamiento, a la intención no pronunciada, incluso al estado de ánimo. La voz de la nave, ahora más armónica, confirmó lo evidente: sincronización emocional estabilizada. Integración simbiótica en fase 2. Acceso completo al control táctico concedido. Alexandro se detuvo frente a un ventanal translúcido. Desde allí, el vacío estelar se desplegaba ante él como un lienzo infinito. Nunca había estado tan lejos de casa, tan dentro de otra mente suya y ajena al mismo tiempo. Por primera vez, sentía que pertenecía a algo más grande, aunque aún no sabía si eso era algo bueno. Aretel, por su parte, analizaba las proyecciones flotantes de la nave. Rutas de navegación, zonas de conflicto, flotas antiguas y un punto titilante que se repetía en los informes: Ceniza Omega. La nave parecía insistir en ese lugar, como si una llamada de auxilio emanara de allí. Zaret explicó, con voz más tranquila: allí, décadas atrás, se libró una de las últimas batallas interestelares entre las fuerzas del núcleo galáctico y los fragmentos dispersos del Imperio Bria. Fue también donde se dispersaron cientos de naves simbióticas como la nuestra, esperando reactivación o captura. La decisión estaba tomada, y Alexandro no pudo evitar sentirse empujado por algo más que la lógica. ¿Estamos preparados para esto? La respuesta llegó sin palabras, sino con una acción. La guerra que se avecinaba ya no era solo política ni militar. Había adquirido otra dimensión, una mucho más antigua. Aretel había jurado destruirlo, y ahora sabía que estaba cerca. On-Tai, la nave que había llegado a conocer como su propia extensión, proyectó la probable trayectoria del rastro dejado por Besk, un rastro que se dirigía más allá del umbral de luz conocida, hacia una región inexplorada llamada el Exilio de Karetz. Este lugar, sin cartografía moderna, estaba prohibido para casi todas las especies y era un vacío negro donde las leyes de la navegación convencional fallaban. Solo las naves simbióticas podían sobrevivir en ese entorno gracias a su capacidad de adaptación orgánica. Zaretel dudó, pero accedió a preparar el salto hacia el Exilio de Karetz. Alexandro, aún vinculado emocionalmente con Skara, pidió una pausa para permitir que la nave se regenerara, pues un salto interdimensional en su estado podría destruirla. Las dos naves se dirigieron a Teirana, un planeta jardín oculto, donde encontraron una nave simbiótica fósil fusionada con el planeta, vibrando con una energía ancestral. Teirana era un santuario dormido, un archivo viviente que respondía solo a aquellos que compartían su legado.
Mientras Zaretel accedía a los recuerdos del planeta, Alexandro fue testigo de una visión del pasado de Zaretel, llena de traiciones y guerras simbióticas. Descubrió que Kjorbesk había destruido el Consejo Simbiótico y que los portadores eran advertencias, no errores. La decisión fue sellar el corazón de cristal con los nombres antiguos dentro de Skara. Sin embargo, una nueva amenaza llegó, una nave simbiótica corrupta, una creación de Besk, que buscaba el corazón. Alexandro ahora era el portador del archivo, y el combate no sería solo por su vida, sino por las memorias olvidadas. La batalla final, por lo que quedaba de la historia perdida, estaba por comenzar. La batalla había terminado, pero el conflicto real seguía vivo. El ** portador de la lamentación ***, una nave simbiótica fallida, absorbió el vínculo emocional de ** Alexandro ***. Este recordó su madre, su casa destruida y la esperanza que sintió cuando ***Won-Tai *** lo eligió. Al absorber estas emociones, la nave recordó lo que era tener un vínculo. El piloto esclavizado gritó y la nave colapsó, desintegrándose en el vacío del espacio. Zaretel y Alexandro flotaron en silencio mientras el planeta Teirana se mantenía indiferente. La guerra no solo era política, sino biológica y espiritual. Zaretel aceptó que Alexandro ahora era su igual, un vínculo nacido del caos. Won-Tai detectó una transmisión de Kaile Besk que no venía a luchar, sino a ceder el trono. La nave de Besk estaba muriendo. Alexandro y Zaretel abordaron su nave, encontrando a Besk al borde de la muerte. Alexandro le explicó que los nombres del consejo vivían dentro de él. Besk permitió que Won-Tai absorbiera sus últimos recuerdos. Con el corazón de cristal protegido, Alexandro sería el portador de un nuevo consejo, un embajador de historias olvidadas.